to cry laughing. I think I could suffocate, succumb to funny death. Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí en Avenida Digital 3.0. Miércoles un poco más fresco, nubladón, pero muy sabroso. Si va a salir, mire, ¿qué enjundia? Pues es que no me han dado de desayunar. César Santillán, Vallecillo, aquí su servidora Marta Acevedo y César, estamos en Grillo Restaurant. Buenos días, antes de que no me dejen. Ya vamos a empezar. A ver, luego, ¿por qué les golpean? Dicen uno. Exacto. Que no me hagan hermano Lasco porque... No, pero estabas invitando a la gente aquí a Grillos que siempre tiene un servicio de verdad de primer nivel. Aquí viene muchísima gente a desayunar. Mucho grillo. Por eso estamos aquí. Definitivamente. Estamos desayunando con otro grillo también. No, dice y que bueno, pues la invitación para que vengan a disfrutar aquí de un delicioso desayuno. También las comidas, Marta, también las comidas buffet. Aquí en Grillo Restaurant es de lo mejor que tenemos. Y bueno, pues siempre es un gusto saludarles a través de avenidadigital30.com, nuestro sitio de internet que usted ya conoce. Tenemos también obviamente el Twitter @avenidadigital3 y Facebook Avenida Digital 3.0. Y cuéntanos, Marta, ¿qué tenemos para hoy? El menú ¿Qué vamos de hoy? a comentar? El menú de hoy. Me acordé de un programa de los años 70 del Canal 10 aquí en León. ¿Qué es eso? Que te hagas tantito para allá con tu compu, por favor. Si eres tan No amable, puedo. Ya. Ya ven, Es que hoy viene invasor, traigo mi computadora, César Santillán, pero bueno, me acordaba yo de el platillo de hoy con Toyita Nevares de Fonseca, a quienes les mando un saludo a esa familia maravillosa, quienes daban recetas y preparaban platillos en 15 minutos en el Canal 10 en aquellos años. Entonces, bueno, sí, exactamente. Pero bueno, estamos esta mañana con un candidato muy movido. ¿Y por qué dice que está en movimiento? Vamos a ver si es cierto. Con Ariel Rodríguez, de Movimiento Ciudadano. Bienvenido, Ariel. Muchas gracias. Compañero, colega de Pesares, comunicólogo, doctor también. Así es. Ya nos platicará ahorita quién es, de dónde viene, qué hace y demás, algunos datos por si no lo conocen. Y bueno, bienvenido, Ariel. Ariel, déjenme decirles que es candidato a la alcaldía, a la presidencia municipal de nuestro querido León. Es la segunda vez que contiende para lograr este objetivo. Y vamos a platicar con él de cuáles son sus propuestas, dónde han dado, qué le ha dicho la gente ya a estas alturas, porque ya han pasado algunas semanas de campaña. Y vamos a ver cuáles son las inquietudes que ha percibido Ariel en esta campaña, en este caminarle a León. Ariel, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo te has sentido? Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Más bien, aquí estamos pues, felices de poder compartir la mesa y las ideas con ustedes, César, Marta, y pues con quienes nos escuchan también, ¿no? Pues fundamentalmente muy contentos porque, digamos, aunque es una campaña basada más en la solidaridad de los voluntarios, de los ciudadanos convencidos de que queremos cambiar la historia, y tenemos, digamos, pues pocos recursos económicos, tenemos otras ventajas maravillosas, que es, basta con decir que no somos, pues, ni el PRI ni el PAN, para que la gente por lo menos te quiera escuchar un poquito más, ¿no? Claro. Yo creo que la gente como carta de presentación, Ariel. Ándale, casi es una buena carta de presentación, y en algún momento decimos, la gente, claro, de inmediato, incluso hay quien te dice, es que todos son iguales, ¿no? Y entonces basta con que los primeros 3, 5 minutos tú de alguna manera te definas como ciudadano también, como cansado de todas estas
demagogias, promesas incumplidas, pues finalmente la gente te empieza a escuchar, y cuando además se dan cuenta que traes propuestas reales donde les dices cómo vas a hacer la transformación de la administración pública municipal para que ahora sí el gobierno empiece a funcionar y sea visible para los ciudadanos, pues la gente se empieza a entusiasmar, ¿no? Y eso pues no lo hacen normalmente los partidos tradicionales, que es la clásica demagogia, pues de decir, hagamos esto, hagamos lo otro, vamos a hacer una cosa, pero nunca te dicen cómo, ¿no? Entonces, eso nos ha dado muy, digamos, la gente nos ha respondido muy bien, pues porque traemos propuesta y porque pueden identificar la honestidad de nuestra intención y de nuestro proyecto, ¿no? Si bien es cierto que la plataforma es diferente en cada institución política, en cada partido, Ariel, ¿no crees que en un momento dado de llegar a la alcaldía de León, pues también haya ciertos paralelismos con lo actual? O no con lo actual, ¿no? Sino que el ejercicio del servicio público, pues implica sobre todo aplicar cuestiones no tan populares como los impuestos, como todo este tipo de situación. Yo no conozco político que al entrar a su nuevo mandato revoque o reduzca impuestos. Siempre se aumentan. ¿Por qué? No lo sé. Bueno, porque es una manera que muchas veces se tiene de decir voy a tratar de hacer más. Pero, a ver, en efecto hay cosas que mi propia ley te marca y que no puedes modificar. No vas a inventar el hilo negro ni moverte del marco legal. Pero lo que sí puedes hacer es tener primero una ruta, definir claramente cuáles son tus prioridades y tus objetivos. No es lo mismo tratar de ser un gobierno así como en genérico, que digamos, aunque ha cambiado de partido León, vemos que al final no hay grandes cambios más que de logotipos y de colores, pero se sigue pues poniendo el énfasis en las mismas cosas, o no poniendo énfasis, ¿no? Digamos, sino haciendo algo así como una inercia de lo que todos hacen. Entonces, primero marcar una ruta, y segunda, sí hay instrumentos concretos de gestión que te permiten ir multiplicando el dinero y haciendo que el ciudadano lo vea más claramente. Por ejemplo, obviamente multiplicando el dinero, evitando que se vaya en corrupciones, evitando que se vaya en pago de favores, colocando desde el principio en la administración pública a gente competente, que eso es una de las cosas que nos hemos comprometido. Los directores van a ser seleccionados ¿Cómo? ¿No vas a llevar a tus compadres? No. Familiares. Nada por el estilo, ni del partido, sí. Lo que vamos a hacer es, vamos a sentarnos con los académicos más importantes de las distintas universidades en León. Sabemos que hay universidades en León que tienen competencias muy buenas en distintas áreas. No sé, digo, en cuestiones de finanzas, bueno, está la EPCA, está el TEC de Monterrey, y ahora está la Escuela Bancaria y Comercial, etcétera, ¿no? Para cuestiones sociales, bueno, la Universidad de Guanajuato, la Salle, la Ibero, etcétera, ¿no? Digamos, hay universidades que han ido cobrando prestigio en sus líneas de trabajo, y hay gente probada, y no me refiero necesariamente a académicos que estén dentro de la universidad, sino que las mismas universidades ubican a los profesionales competentes que tienen ya una trayectoria probada en esas líneas, y es lo que vamos a hacer, en lugar del típico juego de buscar simplemente a alguien que me cuide las espaldas, ¿no? Entonces, cuando tú haces eso realmente, cuando tú tienes un sistema anticorrupción que te va a ayudar a cuidar el recurso, a multiplicarlo, cuando tú tienes métodos de participación ciudadana, donde te sientas con el ciudadano a diseñar los proyectos y que después te vaya supervisando la ejecución, pues puedes dar resultados distintos. Y estamos tan convencidos de esto que nos estamos comprometiendo de facto a implementar la ley de revocación de mandato. A la mitad de la administración pública, los leoneses participarán. Podríamos votar y claro, que se plebiscito, así ¿no? es, participarán en una consulta ciudadana donde la pregunta será: ¿Ariel Rodríguez ha cumplido? Se queda. ¿Ariel Rodríguez no ha cumplido? Se va. Digamos, yo en mi ¿Y toma luego de qué posesión, pasa? Ponle tú que no fuera el caso, pero que te fueras. ¿Y luego qué? la ley contempla qué ocurre cuando un alcalde se va por la razón que sea. Digamos, pero nuestro compromiso es tan claro digamos, de que sabemos cómo se hacen las cosas, que nos estamos comprometiendo a eso. ¿Por qué nos comprometemos a eso? Bueno, pues es muy elemental. Digo, ustedes lo saben, yo más bien vengo del mundo de asesoría a gobiernos. He participado en capacitación y en asesoría a gobiernos de distintas partes del mundo, por ejemplo, cuestiones de seguridad en Chile, cuestiones de democracia participativa en Francia,
cuestión de gestión de proyectos de agua y de servicios también en París bueno, con distintos organismos. Ahorita, digamos, iba a nombrar algunos organismos específicos. También cuestiones de planeación, por ejemplo, en Ámsterdam, el tema de ciudades verdes, etcétera. Entonces, cuando tú has asesorado gobiernos en distintas partes del mundo, tienes la posibilidad de comparar realmente cuál es el tipo de política que da resultados y cuál no. Y en México además es muy elemental, no es ni siquiera un tema ideológico o de posición de partidos lo que lo hace inoperante, sino que hay una cultura política de demagogia, de permitir el soborno, de permitir el tráfico de influencias. Entonces, pues para empezar, si tú reduces eso, tienes un 50% más de posibilidades de lograr resultados. Y si además de eso tomas una política correcta de participación ciudadana, donde de manera correctamente articulada con los ciudadanos, no se trata de preguntarle a tu compadre qué hacemos, eso no es participación ciudadana, eso ya se hace, y mal, ¿no? No, es realmente sentar a los expertos del tema que vas a diseñar, a los usuarios de ese tema que vas a diseñar, recoger todas esas experiencias, todas esas frustraciones y que te ayuden a articular los proyectos y después invitarlos a que sigan supervisando el actuar del gobierno, que cuando tú realmente quieres dar resultado, la participación ciudadana, pues lejos de asustarte o de preocuparte, te sirve, exacto, la valoras. Porque se acerca de ellos. Así es, y porque te regalan una parte importante de tu trabajo, te regalan diagnóstico, te regalan proyecto, te regalan supervisión, te regalan evaluación, ¿no? ¿Por qué? Pues por el propio interés del ciudadano. Entonces, la participación ciudadana se convierte en un método, no diré mágico, pero sí muy potente, muy poderoso, de consolidación de gobierno y de resultados visibles para los ciudadanos. ¿Estaremos preparados para eso? Tenemos la ciudad para ello, tenemos excelentes profesionales de las ciencias sociales que son capaces de articular eso. No se ha querido hacer por falta de voluntad política. Demagógicamente nos hablan de participación ciudadana, de hecho nuestras leyes la contemplan. El marco normativo obliga al tener el COPLADEM, los consejos de planeación del desarrollo municipal, pero se fingen. Se invita a los compadres. Ni siquiera se ha contemplado en una mínima parte esa participación ciudadana. Sí hay de alguna manera algunos grados de participación en algunas áreas, pero es muy menor, no alcanza a ser visible en un rediseño de política pública. No, porque no se concibe así. Cuando tú realmente eres corrupto e intentas llevarte dinero a la bolsa o estás cuidando los intereses de tu partido para la siguiente elección, tus prioridades de gobierno son cuidar clientela o sacar varo y que no se note. Y en ambos objetivos, la participación ciudadana te estorba, porque se pueden convertir en testigos que te denuncien del desvío de recursos. Entonces, yo por eso incluso no tengo ningún problema en hablar abiertamente de nuestras propuestas, porque no la pueden ni siquiera imitar. Podrán nombrarlas, pero no pueden seguir esta ruta, porque no tienen ni la convicción y porque si la siguieran, entonces se desmantelan. Claro. A ver, Ariel, ¿cuáles son estas propuestas? ¿Tú cómo podrías concretizar tus propuestas? Que me digas, al ciudadano común y corriente, a ver, esta y esta. Mira, a ver, en términos de estilo de gestión, lo mencionamos, pues es mecanismos de transparencia concretos, reales, como un sistema, obviamente, en Internet que no solo te permita solicitar información, eso ya más o menos existe, sino que además te permita, digamos, con el compromiso de que a más tardar en una semana todas las facturas de presidencia estén arriba. ¿Para qué? Para que realmente estén abiertas al escrutinio, digamos, hasta del que no ganó la licitación, hasta del que no se le asignó esa venta, que sepa costo-beneficio por qué perdió, ¿no? Y que eso esté abierto. Entonces eso va a generar... Ariel va a crear una oficina, pero choncha para subir todo eso. No se requiere tanto, porque hoy las tecnologías realmente permiten que en todas las direcciones simplemente puedes capacitar a una persona para que esté encargado de esa función. Entonces ni siquiera es realmente un tema de incrementar burocracia, sino de mover procedimientos, de hacerlos más eficientes. Luego además, este sistema público en Internet te va a permitir dar seguimiento en tiempo más o menos real, te digo, con márgenes de atraso de no más allá de una semana, del grado de avance de cada proyecto, para ir haciendo ajustes cuando un proyecto se te va rezagando en el cumplimiento, en las entregas, en los tiempos. O sea, no pasaría lo que le pasó a Bárbara Botello con el Centro Histórico de León, que no pasaba nada, no se hacían las obras y luego aventaron
los contratistas las obras, además, Así y es. se les pagó. Así es. A ver, y eso ocurre porque los partidos tradicionales, el PRI y el PAN, acostumbran un método de esconder realmente sus cuentas públicas, el grado de avance de sus proyectos, y cuando se les pregunta públicamente, pues son respuestas demagógicas de estamos trabajando, ya merito, pero no tienes instrumentos, por ejemplo, como el que nosotros vamos a aportarle a la ciudadanía en Internet, que permita ver el grado de avance de cada proyecto y programa. Eso ya se ha hecho en México y en otras partes del mundo es cada vez más una necesidad para poder ejercer realmente el poder del ciudadano, la auténtica gobernanza, darle instrumentos al periodista, al empresario, al ciudadano, a las ONGs, de poder, exacto, de poder, pues eso, medir, tener instrumentos para saber si se está avanzando o solamente son palabras. Ahora, eso es con respecto a transparencia. Sí. Rendición de cuentas es otro elemento fundamental del modo de gobernar para poder dar resultados, que es una planeación con indicadores de desempeño. Eso incluso nuestras leyes de planeación lo marcan, pero pues, si tú ni siquiera tienes profesionales que sepan hacerlo, que sepan diseñar instrumentos de medición digamos, con evidencias tangibles para cada indicador, pues no, después, ¿contra qué te mides? Y no, entonces, pues, luego por eso nos dicen que ya hicieron todo y que claro, más obras que nunca. Y entonces, claro, más obras que nunca y tenemos la típica demagogia de decir gasté más que el anterior, pero eso es un asunto hasta de inflación y Claro. gastar más Y de deuda. y de deudas y no significa necesariamente haber gastado más que fuiste más eficiente o que resolviste un problema, puedes haber acarreado un problema mayor, exacto, como de deuda, ¿no? Entonces, bueno, el tema de construcción de planeación a partir de indicadores, y en eso somos expertos. Eso hemos ayudado pues, cerca de 200 gobiernos municipales en México y otros tantos en otros países a construir planeaciones con indicadores. Eso es, pues, una ruta más científica del actuar del gobierno, para decirlo en un concepto que la gente lo entienda rápido, ¿no? Luego, obviamente, los mecanismos de participación concretos, bueno, pues son consejos de participación. Diseño de política pública, que las opiniones vertidas por el ciudadano ahí están, y están con pesos, ¿no? Es decir, que se note el presupuesto. Por ahí alguien decía que amor sin presupuesto no es amor, ¿no? Una cosa así, ¿no? Es decir, cuando realmente el amor no está puesto en pesos y centavos, pues es demagogia. Entonces, estos consejos consultivos tendrían que tener la capacidad de ver cómo el dinero se movió o el presupuesto se movió, se ajustó en base a sus propuestas y sus proyectos. O sea, cómo el dinero va empujando estas ideas, estos indicadores que al ciudadano le preocupan y quiere resolver, ¿no? Entonces, esas son cosas concretas que tampoco se han intentado. Los consejos consultivos son una cosa de adorno, donde se les presenta el proyecto ya más o menos hecho, y a veces se les dice, bueno, lo pintamos de rosa, lo pintamos de azul, y ya, y lo apruebas, y fírmale aquí, ¿no? Entonces, no hay una intención real de escuchar, ni metodologías para saber escuchar, pero en México tenemos profesionales extraordinarios, expertos en metodologías de trabajo popular, de educación popular. En mismo León tenemos expertos en el área, ¿no? Entonces, bueno, y obviamente, bueno, esa es como la forma general. Son como los 3 candados que te van a evitar la corrupción y te garantizar la eficacia, ¿no? Y propiamente los temas urgentes, bueno, pues hay varios temas urgentes a resolver, como la seguridad, como que ahorita el vamos empleo, a entrar en esos exacto, temas. y le entramos a los cómo, que es la parte más Claro importante. que sí, porque luego nos dicen que muy padre, pero no sabemos cómo. Vamos a una pausa y regresamos. César Santillán, no te me duermas, ya tomaste cafecito de Grillos Restaurante. Todavía falta. Muy bueno el café, altamente recomendable el café de Grillos. ¿Y qué más desayunaste? A ver, antójanos. Todavía no he desayunado. Si te has fijado, todavía no he desayunado. Nada más empezamos con la frutita y todo eso. Pero bueno, hay una barra estupenda de alimentos y aquí en huevos Grillo Restaurante. Los huevos a la cazuela, buenísimo. Vénganse para acá, Grillo Restaurante. ¿Dónde estamos? Ubicados en López Mateos Orientes, ¿esto? Sí. Sí, seguramente. Y enfrente frente de la Gran Plaza, es muy fácil. Ya sabía el saber. Muy bien. Así es. Excelente. Regresamos.
My mom was gay. My mom was gay. My mom was gay. I can't be held responsible. I can't be held responsible. That's the world we live in. It's hard to be happy. That's the world we live in. It's hard to be safe. That's the world we live in. 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 Es más influyente. Y bueno, ya estamos, y bueno, che, boludo, creo que alguien ya está desayunando aquí, digo, por aquello de los fracasos. Ah, no, ¿qué pasó? ¿Quieres solo con la boca llena? Órale, va. Pues mira, ahora sí que amanecimos en Grillos con carnita, chicharrones, salsa verde, nopales, hay papitas, frijoles de la olla, frijoles refritos, chilaquiles, hoy no sé si hay tamal, creo que no. Aparte sabes quesadillas, huevos al gusto, frutita, los jugos, leche, cereal, pan dulce, los churros con canela. No pude evitarlo. Yo sí ya me comí dos. Y mermeladas, ayer probé las mermeladas, esas muy buenas, muy buenas. Había una de zanahoria muy buena. Y bueno, ya estamos aquí de regreso con Ariel Rodríguez, que él es candidato a la alcaldía por Movimiento Ciudadano. Ariel, estábamos en las propuestas, nos platicaste cómo resguardar, cómo asegurarle al ciudadano, uno, su participación, la transparencia y la rendición de cuentas, pero nos falta lo que seguramente la gente te ha estado pidiendo, que es la seguridad,
el empleo, La cuestiones de educación. educación, concretamente a lo mejor becas, no sé, es lo que yo he visto que más se ha manifestado a la gente por esos rubros, pero sobre todo seguridad, porque así como en algunos casos en las personas decimos, si no tenemos salud no podemos avanzar. Ujú. En este caso, si no tenemos seguridad, pues ¿para qué trabajo? Para que se lo lleve a alguien, para sentirme agredido, para tener un balazo un día en una pierna, o no sé, cualquier cosa, ¿no? Que es terrible. Y además la seguridad es uno de los fundamentos de existencia del Estado mismo, ¿no? Es decir, si el municipio no puede garantizar Entonces, y el ¿quién? Estado, exacto, entonces ¿quién, no? Digamos, es apostarle a la Ahí ley. van, Ahí te nos hablan, oyeron, nos ahí te oyeron. hablan. Es apostarle pues a la ley de la selva y que cada quien tenga una pistola en la mano para defenderse. Eso definitivamente no es ¿Qué posible, ha ¿no? pasado? Ya, Sí, ya está claro, pasando. está pasando. Ante la ausencia del Estado, ante la falta de eficacia de los cuerpos policiales, inoperancia. la inoperancia, pero no solo de los cuerpos policiales, sino del Estado en mismo, es decir, porque parte de la inseguridad tiene que ver con una economía que se ha ido deteniendo y que el ingreso se ha ido concentrando, y entonces, bueno, la pobreza va generando vulnerabilidades que son aprovechadas por el crimen organizado, ¿no? Entonces, a ver, en efecto, temas urgentes, pues creo que son principalmente esos dos, el tema del empleo y el tema de la seguridad. Obviamente podríamos hablar de muchos otros temas, pero vamos a centrarnos por lo pronto en esos dos. Podemos hablar también de movilidad, porque luego tiene una incidencia en la productividad Sí, claro. y en el empleo. Pero vamos a hablar, si quieres, de esos dos centrales y luego hablamos de movilidad. En términos de la seguridad, el problema es que hemos estado enfocando mal realmente la idea de seguridad. Nos han hecho pensar algo así como que un policía más grandote, con una pistola más grandota, con una patrulla más grandota, nos va a proteger más. Pero de pronto es, oye, ¿qué pasa si ese policía pues se corrompe? Ah, bueno, entonces los controles Es de más grande confianza. también la corrupción. Corrupto en sí mismo, que cómo puede revisarle la honorabilidad a un policía si no tiene el mismo sistema político que se lo revisa, tal vez la confiabilidad moral que trata de revisar. Entonces, a ver, vámonos por partes. Para empezar, un intento de que un policía por sujeto no es posible, porque entonces tendríamos que hacer a la mitad de los leoneses policías para que cuiden a la otra mitad de los leoneses que hagan su vida, ¿no? Bueno, esto no es así. La ciudad más segura no es la que tiene más policías, es aquella en la que la ciudadanía, los vecinos se conocen, se comunican, Claro. y se ayudan a resolver los problemas, porque esa ciudadanía, digamos, aporta también inteligencia, y cuando esa inteligencia, digamos, inteligencia no me refiero a pensamiento, sino información del posible delincuente, y del posible delincuente ya sea el nuevo vecino sospechoso y raro, o el vecinito adolescente que está en malos pasos. Entonces, cuando esa inteligencia del vecino con amor para cuidar a su familia empieza a operar, ¿no? Y se conecta con las instituciones de seguridad que estén funcionando correctamente, entonces esas son las sociedades que tienen realmente niveles de seguridad fantásticos. Entonces, ¿eso cómo se construye? Eso es lo que últimamente, pomposamente, aquí le quieren llamar seguridad ciudadana, pero no lo entienden. Pomposamente. Pues sí, a ver, nosotros hemos coordinado 3 seminarios sobre cuestiones de seguridad en Santiago de Chile. Ustedes lo saben, Santiago de Chile es uno de los países de América Latina con mejores niveles de seguridad. Hemos estado coordinando esos eventos, por ejemplo, con la Policía de Investigaciones de Chile, con gente de Carabineros de Chile y con expertos de Flaxo, en el programa de seguridad de América Latina de Flaxo, etc. Entonces, allí es donde hemos visto justamente cómo se juega más la seguridad en la reconstrucción del tejido social, en mejorar los niveles de ingreso de la población y en coordinar todo eso con una policía mejor capacitada y mejor dotada, pero mejor dotada sobre todo en las áreas de inteligencia para la prevención del delito. Cuando tú realmente logras eso, finalmente tienes ahora sí una seguridad ciudadana donde el policía y las corporaciones policíacas cumplen solo parte de su función. Pero nosotros vamos a ir más allá, Marta. Vamos a implementar un modelo que ha sido mundialmente sorprendente, que es el modelo de la policía de pacificación. León va a tener una policía de pacificación. ¿En qué consiste? Ajá. La policía de pacificación es algo así como una policía de barrio, digamos, es una policía enraizada, donde tú tratas de hacer menos rotación de la policía e incluso, digamos, tener corporaciones como geolocalizadas, donde parte de esa corporación
está enraizada en el sentido de que él vive en la comunidad que protege, parte de la corporación, no Es todos parte de los su elementos. interés personal. Exacto, entonces su interés personal es cuidar a su familia, pero además tiene otra cosa, también ese policía es verdaderamente menos en aquel baldío hay unos muchachos que pasan y intercambian paquetes, y entonces todo esto empieza a operar. Uy, las Ahora, mujeres van a ser una fuente de información que impresionante. lo son los taxistas, y hay una serie de fuentes de información en la sociedad que el gobierno no ha sabido utilizar correctamente, hacer equipo correctamente con ellos. Bueno, pues porque de entrada los ciudadanos desconfiamos de las autoridades. Entonces esto hay que cambiarlo. Ahora, pero la policía de pacificación va más allá, porque este policía, digamos, tipo barrial, tipo enraizado, con amor, con responsabilidad a su comunidad, además se le da una fuerte formación en inteligencia y en cuestiones sociales, para que cuando haya, por ejemplo, se trata de que en lugar de que haya garrote a los chavos, en lugar de perseguirlos, más bien hay que conocerlos, hay que entrar a su casa, hay que conocer a sus papás, para acercarlos a los programas sociales, acercarlo a los programas productivos y ganarle 3, 4 pasos adelante ese posible delincuente futuro de chavo banda al delincuente, y más bien que sea alguien productivo conectado con el Estado que está resolviendo cosas, ¿no? Esa es la policía de pacificación, la recuperación de espacios públicos a través de una policía con una carga social importante, con una formación en inteligencia para la prevención, y está probado, y eso vamos a volver a vivir en tranquilidad. Suena muy bien, ojalá que así sí se pudiera generar un sistema de seguridad así, porque lo necesitamos y lo necesitamos. De poderse se puede, basta la voluntad y entender estas cosas, ¿no? Basta ya de demagogia, porque claro, los candidatos de los partidos grandes dirán cosas semejantes o distintas, muy bonitas, pero sabemos que no llegan a cumplir esa agenda prometida, sino llegan a cumplir la agenda de sus patrocinadores, ¿no? Entonces, pues, digamos, Leonés, salvo que se quiera autoengañar otra vez, sabe que no es opción democrática ni de resultados, ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, sino que realmente tenemos que pensar los ciudadanos en nosotros resolver esto, ¿no? Claro. El otro rubro que nos decías, bueno, uno es seguridad Uh-huh. y el otro, decías tú también, empleo. Así es. O sea, la cuestión económica, la dinámica de la economía es en la familia. Así es. A ver, y aquí yo sí quiero desmentir, porque luego los demagogos mal informados y mal formados dicen que el municipio no tiene nada que hacer en economía. Y falso. Porque primero hay muchas acciones concretas que el gobierno municipal puede hacer para proteger los sectores que son productivos para la ciudad. Por ejemplo, realmente querernos hacer a todos empleados mal pagados de los extranjeros no es una ruta económica sustentable. Puede ser efectista en un primer momento, pero es una mala ruta. Si haber descuidado el cuero calzado, digamos, el holding automotriz, en el mejor de los casos, nos lo anuncian más o menos así, va a generar algo así como 15,000 empleos. Pero perdón, el cuero calzado en León, solo en León genera 70,000 empleos directos, más otros tantos indirectos. Entonces, no haber, digamos, descuidando el sector cuero calzado me parece una irresponsabilidad, por decirlo lo mismo. Pero además, a ver, vamos a ir más allá. El gobierno en sus 3 niveles de gobierno, el federal, estatal y municipal, y el municipal es el que a nosotros nos corresponderá desarrollar los próximos 3 años, es finalmente el cliente más grande que tiene la economía nacional. O sea, las compras de gobierno en todas sus dimensiones son importantísimas. ¿Cómo vamos a hacer desde la administración pública municipal, sin entrar en un juego de empleos temporales o cosas así? ¿Cómo vamos a hacer realmente a reactivar la economía? Bueno, porque vamos a hacer un rediseño de las finanzas públicas municipales. No podemos tomar el ramo 28 ni el ramo 33, no los podemos tocar porque vienen etiquetados desde la federación. Sí. Pero hay una ventaja, esos ramos nos permiten cubrir los programas sociales y la nómina mayoritaria de la ciudad. Entonces, con esto ya tenemos garantizado una operación básica en el municipio. Y de los recursos propios, que ahí tenemos mucho más libertad por el 115 constitucional, ahí vamos a hacer un rediseño profundo de las finanzas públicas para operar una parte importante de esos recursos a través de mecanismos de fondos concursables. ¿Qué es esto?
que el gobierno municipal va a dejar de imaginar que necesita el ciudadano, pagar un contratista caro con moche de por medio y entonces hacer lo que le alcance. Ay, pero de esos ni hay, eso no. se va a acabar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, además de la transparencia en las licitaciones con los mecanismos de participación ciudadana que ya mencionamos, en concreto, esta parte importante de redistribución del recurso público lo vamos a asignar a través del mecanismo de fondo concursable, que consiste en que más bien vamos a, detectando las necesidades de obra y de acción del municipio, la vamos a ejecutar a través de convocar a los ciudadanos a que sean ellos los que presenten los proyectos para detonar la creatividad y para fomentarla. Y una vez que estos proyectos estén sobre la mesa, se escogerán a los mejores y se les asignará el recurso directamente. No se trata, obviamente, de regalar el dinero. Hay un compromiso mutuo porque se presentó un proyecto, se evaluó un proyecto, se tendrá que ejecutar un proyecto. Ok. Pero se va a detonar la creatividad. Y ahí hay una carambola de 3 bandas. Te voy a poner 2 ejemplos. Okay. Primero, de infraestructura. Esto lo podemos aplicar, por ejemplo, para construir en las áreas de donación que están todavía baldías, pues construir la infraestructura que el municipio tiene que hacer. Canchas, palapas, áreas de cultura, ¿no? Entonces, eso es obviamente algo más arquitectónico. Pero en una segunda etapa, que eso sobre todo es lo que nuestros gobiernos miopes de derecha no han podido ver, es porque el concreto no genera el tejido social, no reconstruye a las familias. Esto lo hacen proyectos culturales, artísticos, deportivos. Sí, de otra índole. Exacto. Entonces necesitamos esas áreas de donación, esos parques, esas plazas llenas de actividades artísticas, culturales, deportivas. Entonces vamos a lanzar convocatorias igualmente para convocar a los, a los leoneses a presentar proyectos para tener esas plazas llenas de actividades. A lo mejor indicando cosas puntuales, va a decir, a ver, necesitamos actividades artísticas para adultos mayores, necesitamos actividades artísticas para niños, para adolescentes. Y digamos, la convocatoria tendrá sus características y sus especificidades. Los ciudadanos proyectos y los mejores se les va a asignar el recurso para ejecutarlo. Pero entonces fíjate, ya habíamos hablado que la seguridad es un tema de reconstruir el tejido social. Las plazas llenas de actividades artísticas, culturales, deportivas, permitirá a las familias de las comunidades, de las colonias, encontrarse, dialogar, conocerse. Bueno, entonces, y las cosas que le hacen falta, pues el empresario muchas veces, la mayoría de las veces las fabrica, entonces todos salen ganando. Fue lo que hizo Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, detonar la economía a partir de la creatividad del ciudadano de clase media y de clase media baja, digamos así. Entonces, el fondo concursable reactiva la economía, genera productos sociales específicos, que son los productos deportivos, educativos, culturales, y tiene una incidencia en la reconstrucción del tejido social para que nuestra policía de pacificación tenga la base social con que operar. Entonces, León comenzará a ser una ciudad de vanguardia a nivel internacional, como muchas otras que existen. Más formada, con más cultura. Con más circulante, con mejores empleos. Y que conocen a sus vecinos. Conocen a sus vecinos, ¿no? con más oportunidades de creatividad empresarial, porque cuando haces que el dinero empiece realmente a circular, también el empresario empieza a ganar más, porque dice, pues la gente trae más dinero en el bolsillo, pues se me ocurre vender esto, se me ocurre vender lo otro, ¿no? Entonces, es una carambola de 3 bandas. ¿Por qué? Porque el tema social, la seguridad, la educación, el empleo, son cosas sistémicas. Y eso es lo que la derecha no termina de entender. Ellos insisten en ver una sociedad piramidal, donde ellos y sus amigos ricos, sus empresarios de gran calado y de preferencia extranjeros, creen que son los actores de la sociedad. Y los leoneses todos somos pieza fundamental de la economía, de la seguridad, de la educación. Pero no se nos escucha. ¿Por qué? Pues porque no han sido profesionales de las ciencias sociales, de la administración pública, los que ejecutan esto. Entonces, esto es lo que vamos a cambiar. Vamos a ser verdaderos expertos probados en la materia e incorporaremos a todo este talento profesional y no profesional, digamos, competente, con experiencia probada,
que van a ejecutar esta transformación histórica. Por eso nuestro lema es: cambiemos ya la historia. León ya tiene los recursos humanos, académicos, económicos, para tener una democracia de primer mundo. Suena fuerte decir que lo vamos a hacer desde una ciudad, pero perdón, el municipio es la semilla básica de la democracia. La auténtica democracia se construye en el municipio. El alcalde es la autoridad que tú puedes ver, a la que tú puedes reclamar, a la que en año y medio podrás correr o agradecer porque está haciendo finalmente lo correcto. Entonces, esperar a que los cambios lleguen desde lo nacional tiene también una trampa. Por eso los leoneses vamos a volver a hacer historia, vamos a marcar la ruta de democratización del municipio a nivel nacional. Oye, Ariel, ¿cómo hacerle con los dineros hablando de economía? Finalmente, León tiene una deuda y es grande. Grandísima. O sea, la irresponsabilidad del PRI y el PAN nos han metido en deudas el que llegue, claro, así sea del color que sea, tiene un problema muy grande que se llama deuda. Así es. Y no sé, es más, yo creo que nomás va a haber para pagar los sueldos y el aguinaldo y empezar el 16 está canijo. Gravísimo, porque además las finanzas nacionales ya nos lo advirtieron, digo, han tratado de esconder el fracaso económico de este modelo de las reformas y de todo lo demás, digo, y han tratado de esconderlo, pero no han podido ocultarlo del todo, porque el mismo secretario Videgaray ya dijo pues que hay que apretarse el cinturón, y haber dicho eso antes de elecciones solo es signo de que el tamaño del hueco fiscal es: agárrate, mamita, porque la cosa viene fuerte en cuanto pasen las elecciones. Porque en este momento hay dinerito que sueltan para poder ganar las elecciones. En cuanto pasen, realmente nos van a mostrar el tamaño del hueco. Por eso es que necesitamos una administración súper creativa para poder hacer realmente, con los pocos recursos que nos van a dejar, primero lo que se requiere de base y después multiplicar el recurso. ¿Por qué lo vamos a poder hacer? Bueno, justamente porque los expertos que estamos sentados a la mesa y en la planilla, digamos, tú sabes que nos acompaña gente tan honorable y tan brillante como Daniel Malacara va de número 1 de síndico, o Violana Hernández, que también es experta en cuestiones culturales, César Eliud, un maestro rural de vocación, etcétera. Digo, no quiero repetir mucho ese tema, pero sí, son ciudadanos honorables. En nuestra página web están los nombres de toda nuestra planilla, búsquenle y rebúsquenle, claro. Son gente digna, honorable y profesional. El dato de nuestro sitio web, así es. Digamos, somos expertos en poder conseguir incluso recursos internacionales. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer León? Bueno, alguien alguna vez me preguntaba, oye, pero si tú llegas, vas a tener un gobernador panista y un presidente de la República priista, no te van a dar dinero. Falso. Eso es mentira. Quien compre ese cuento es porque no entiende cómo funciona la administración pública. Y perdón, eso sí somos expertos. Asesoramos gobiernos para que a ver si lo hacen un poquito menos mal. Entonces, primera, por ley, tú tienes etiquetados el ramo 28, el ramo 33, y la proporción de esos recursos no se puede tocar. O sea, y si tú lo defiendes jurídicamente, nadie te lo puede cuestionar. Se meterían en un problema demasiado grave. Punto número 1. Punto número 2. Es cierto que hay fondos a los que tú puedes apelar y bajan o no bajan, pero volvemos al mismo punto. Cuando tú tienes expertos en bajar proyectos, pues esos van a bajar, porque cumples la norma, no te lo pueden negar si tú cumples los requisitos que te plantean. Por el contrario, vamos a tener más recursos que estos improvisados priistas o estos improvisados panistas que andan solamente pensando en lo que tienen en las manos. 3, somos expertos en ayudar a municipios a gestionar recursos internacionales. Pero aquí hay una cosa importante, Marta, y esos recursos internacionales jamás, y te lo digo con contundencia, César, jamás el PRI y el PAN los podrían bajar, porque los organismos internacionales no es un asunto de compadres, es un asunto de indicadores de desempeño. Y entonces, si tú no muestras con indicadores de desempeño concretos, puntuales, medibles, que realmente estás haciendo el trabajo, el recurso nunca baja, o te lo bajan una vez y después te lo cortan. Por eso hemos visto que hay proyectos y programas internacionales que bajan a nuestros municipios y después desaparecen, porque nuestros gobiernos son incapaces de dar la certeza en indicadores de desempeño para poder obtener esos recursos internacionales. Y perdón, ahí no tenemos competencia. León va a tener, a pesar del hueco fiscal nacional, más recursos que nunca. Nos comprometemos a ello. César, pues eso suena muy interesante, muy contundente, ¿no? Sí. Muy contundente, y sobre todo también lo que comenta Ariel, el hecho de que
Pues sí, lejos de dar las típicas prerrogativas y las dádivas que se han utilizado desde antaño, ¿no? Para captar el voto. Nosotros nos dicen, amar es el cinturón, al ratito que es ya, pues desapareció la cintura, ¿no? Quedó puro cinturón. Exacto. O sea, Así está, nos está traen. preocupante, Está muy preocupante. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Estamos con Ariel Rodríguez Vázquez. Él es candidato a la alcaldía, a la presidencia municipal de León, Guanajuato. Así con el apellido, porque luego aquí todo el mundo menciona León. Y si no le pones Guanajuato como que no es León, no sabe. Es como la canción, ¿no? El estado de, bueno, luego hablamos. El luego estado hablamos. que el presidente no se acuerda cómo se llama, ¿no? No, es que ya es el estado de León, el Ay, estado del lago, oye, perdón. sí, es el estado de León No y lo el podemos estado de... evitar. Pero yo creo que el error era porque no se acordaba de Guanajuato y de No Jalisco, sabía de ¿no? dónde está. Estaba parado el pobre. Bueno, mejor ya no vendemos, regresamos. Talk to me if you know some words. I could pray for you if I had a gun. Sorry, I can't dance 'cause I've no feet. Sorry, I can't dance 'cause I've no feet. I can't dance 'cause I've no feet. Shame it. I can't dance 'cause I've no feet. Shame it. I can't dance 'cause I've no feet. 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 Sorry. You can kiss me if you have a mouth. I can't touch you 'cause I got hands. We can have a drink if you are thirsty. It's a En el funeral, digamos, gente muy, muy valiosa, ¿no? Que siempre se ocupaba de formarnos en valores. Yo creo que parte del amor por las ciencias sociales desde ahí comenzó, fíjate, yo recuerdo muy claramente en secundaria, pues la maestra de ciencias sociales de esa escuela, y recuerdo que le gustaba mucho participar en concursos, entonces en su momento me metió a concursos de poesía y luego de oratoria. Yo fui campeón estatal de oratoria sobre temas de Revolución Mexicana en secundaria, y éramos una escuela muy Ya modesta, decía yo. y le ganábamos decía a yo. los grandotes, desde ahí yo creo que viene la afición, le ganábamos a los de Lux, a los del Miraflores, etcétera. ¿Por qué? Bueno, O sea, tú David contra Goliat. David contra Goliat, yo creo que desde chavito estoy marcado con esta idea, con esta obsesión de que cuando la piedra da entre ceja y ceja, logras acabar con el corrupto, ¿no? Bueno, no estoy diciendo que esas escuelas lo sean, solo es decir, pero en efecto, pues no le teníamos miedos a los grandotes, ¿no? Entonces, después estudié con becas en el Lux. Déjame contarte esto, porque es algo significativo. Como he estudiado muchas cosas, luego no falta el que dice, pues es que eres un fresita. Para nada, ¿no? Digamos, yo todavía recuerdo, estaba como en cuarto de primaria, y un día mi mamá, regresando de la típica reunión de padres de familia, me abraza, me da un beso y se pone a llorar, y me da las gracias, ¿no? Porque le habían dado beca por mí, ¿no? Porque era buen estudiante. Yo la verdad es que no entendí tanto amor en ese momento, ¿verdad? Pues después vas entendiendo que una madre soltera que saca adelante varios hijos, pues no le es fácil pagar las cuentas y la escuela. Entonces, yo, digamos, a partir de ese momento ya no pagué
por mi educación, y por el contrario, los gritotes de mi madre y la necesidad de mantener la beca se convirtieron en un aliciente para pues, echarle ganas a la escuela, y así pude entrar a Lux en la preparatoria, y después estudié la licenciatura en comunicación en la Ibero, y después de terminar la comunicación en la Ibero, pues me fui a Santiago de Chile, justamente movido por todas estas cosas sociales y políticas, a estudiar una maestría en estudios sociales, políticos y económicos de América Latina, donde yo aprendí muchas cosas de gestión a un nivel altísimo, ¿no? Por ejemplo, tuve de maestros o de maestras Carolina Toa, actual alcaldesa de Santiago, una mujer extraordinaria, con posibilidades incluso en un futuro de llegar a ser presidenta de la República, digo, porque más ese país que sí ya ha tenido presidentas y muy dignas, muy honorables, muy eficaces y eficientes. Entonces, bueno, digamos, yo ahí tomé una visión de administración pública como de muy alto nivel. Y bueno, regreso luego a México y estudio psicoterapia, maestría en psicoterapia gestal, y después doctorado en la misma materia, en psicoterapia gestal, que sobre todo lo apliqué o lo he aplicado mucho, digo, obviamente a la consulta individual y grupal, como se acostumbra, pues, digamos, la psicoterapia, pero también lo he usado mucho para los proyectos sociales, que hay una dimensión psicológica de la pobreza. Claro. Hay una dimensión psicológica que nos impide romper, por ejemplo, paradigmas. En este mismo momento, en esta elección, se juegan cosas así, ¿no? Es decir, muchos leoneses, en el paradigma de que solo compiten el PRI y el PAN, no se dan cuenta que en ese propio paradigma, en ese propio prejuicio, favorecen al corrupto. Y es parte de lo que hay que, de lo que hay que romper, hay que sanar esos dolores de creer en los grandotes y más bien creer en nosotros para poder llevar a cabo las transformaciones que necesitamos. Entonces, resumiendo, pues soy un leonés, aquí me crié, viví 6 meses, bueno, a mitad de la carrera viví 6 meses en Veracruz, en unas comunidades indígenas, movido justamente como parte de un proyecto de la misma Universidad Iberoamericana en la que estudié, pero movido pues por todas estas inquietudes sociales. Entonces, a mí el tema de trabajo comunitario, de trabajo indígena, realmente es un tema que me ha marcado la vida, en el que creo, al que le he dedicado parte de mi vida a estudiarlo, ¿no? De tratar de estudiar cómo superar realmente, efectivamente la pobreza, y qué papel deben jugar las organizaciones sociales, en las que he jugado muchos años de mi vida, y qué papel deben jugar los gobiernos, a los que he asesorado muchos años de mi vida. Entonces, digamos que mi trayectoria me ha permitido recorrer como en las distintas piezas. También soy empresario. Esta institución que asesora gobiernos, que es una institución que tiene 15 años de existencia, y que yo creé con algunas personas y la hemos hecho crecer al punto en que hoy es un organismo internacional, ¿no? Entonces, digamos, me he movido en las distintas piezas para poder resolver el tema de la pobreza. Digamos, me he movido en ONGs, soy empresario, me he movido en el ámbito de asesoría a la función pública, y entonces, bueno, pues eso soy, ¿no? ¿Estás casado? Casado, tengo 2 pequeñitos, una niña de 5 y un chiquitín de 2, que es el que llevé a la guardería hace un momento, y pues feliz además de ser papá, encantadísimo de ser papá. ¿Cómo se llama tu esposa? Mi esposa se llama Margarita, ella estudió administración en la Universidad de Insurgentes, aunque sacó previamente un TCU en la UTL, ¿no? Y mis hijos, bueno, pues chiquitines, ahí están, pequeños. Ella se llama Curimatzá, que es un vocablo chichimeca que significa corazón inteligente. O sea, local chichimeca. Totalmente, así mi hija podría haber nacido en el Cuecillo, ¿verdad? Entonces ella se llama Curimatzá y el pequeñín se llama Ictan, que significa ingenioso en lengua maya. Órale, muy bien. O sea, ahí no sabemos en quién vive con mi Ixchel, que es arcoíris en maya. Entonces, exacto, ya hay identidades por ahí para convivir. Muy bien, perfecto. Oye, Ariel, te tengo 2 pequeños cuestionamientos. Tenemos muchos amigos paisanos que son líderes guanajuatenses en el otro lado, del otro lado del río. Están en los Estados Unidos y me pidieron que preguntara qué hay con ellos. ¿Se ha pensado con ellos? Finalmente, León recibe un buen de dinero, ya sea o porque lo mandan por la vía a las familias, Ajá. ¿sí? A sus familias aquí, que Duarte es un lugar maravilloso, pero así hay varias comunidades, así como también hay
todos estos apoyos que vienen a nivel federación, pero también le toca a la localidad, en este caso a la presidencia, el 3x1 Así es. para trabajar con las comunidades. ¿Qué hay con ellos? ¿Tienes alguna propuesta para ellos o cómo es la mirada de Ariel y de Movimiento Ciudadano para con los paisanos? Finalmente son una comunidad que también incide y decide. Importantísima. De hecho, son, en mi opinión, de los grupos de población, digamos, no dentro del territorio nacional, pero con quienes tenemos o debiéramos tener un vínculo fuertísimo, porque al no hacerlo hemos incluso descuidado oportunidades. Te voy a decir qué vamos a hacer con ellos y con sus familias sobre todo, porque más que con ellos es con sus familias, con quien ellos también están comprometidos y por eso están del otro lado del río. Bueno, en efecto vamos a cuidar muy bien los proyectos y los recursos del 3x1, porque creo que no se han utilizado muchas veces de manera correcta, es decir, allá ponen el dinero y acá no han sido corresponsables en la misma proporción de cuidar la adecuada ejecución de los proyectos planteados. Y entonces es tirar a la basura el esfuerzo de nuestros paisanos en el norte. Y nosotros vamos a hacer eso a nivel municipal. Yo te hablé de los fondos concursables. Va a haber una variante específica de fondos concursables tipo 3x1, tipo 2x1 para ellos, donde vamos a garantizar que los proyectos los planteen ellos o sus familiares y donde ellos inviertan recursos, nosotros nos comprometemos a invertir ya sea una cantidad semejante o el doble. Ellos dicen que el gobierno muchas veces decide qué se va a hacer con ese dinero que ellos están aportando y que ellos a veces ven todas las necesidades. Yo creo que es muy importante. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia y la gran riqueza de la participación ciudadana en el método de los fondos concursables, que van a ser nuestros paisanos en el norte o sus familias aquí en las comunidades rurales las que van a decidir los proyectos en donde se va a meter el dinero. E incluso muchas veces buscaremos que ellos mismos hagan la ejecución para garantizar que el recurso sea bien aplicado. Por ejemplo, si es un tema de infraestructura, nosotros nos comprometemos a aportar los materiales para que el dinero que se mande sea utilizado principalmente en el pago de mano de obra que sus propios familiares van a ejecutar, por ejemplo. O que sus familiares hagan la mano de obra y que el recurso que ellos manden sea para duplicar o triplicar los materiales conseguidos. Dicho de manera muy sencilla, si con el dinero que ellos mandan alcanza para construir un aula, el gobierno municipal va a meter los materiales para otra aula y los familiares van a construir esa segunda aula. Y entonces, con el mismo dinero que antes alcanzaba para un aula, ahora va a alcanzar para dos. Ese es el potencial que los gobiernos no democráticos no pueden tener de la participación ciudadana, porque los gobiernos no democráticos no pueden motivar al ciudadano realmente. Por el contrario, tienden a desmotivarlo a la participación ciudadana, porque lo invitan una vez, le dan a tole con el dedo y el ciudadano se aleja. Claro. Entonces vamos a reconstruir el amor por la participación ciudadana con hechos, cumpliendo y volviendo a cumplir a la gente. Hay otra inquietud, incluso manada de ellos, que no tiene que ver con los paisanos, pero sí con las personas con discapacidad, incluso con ligera discapacidad, en donde puedes llegar a un aula, como un menor puede llegar a un aula normal, pero qué flojera. El maestro tiene flojera de atender o de dedicarle unos minutos más a ese pequeño, porque tiene una discapacidad tiene una deficiencia visual o auditiva, a lo mejor no es tan grave, así como pudiera ser otro tipo de discapacidad, pero se les debe de atender. Y a veces hay una especie de discriminación a estos chiquitos, ¿sí? Y desde la misma cabeza, ¿no? Desde el director, el profesor o profesora, en fin, entonces, ¿qué hacer con la gente con discapacidad? ¿Cómo atenderla de verdad óptimamente? Mira, justamente, a ver si no sueno reiterativo, pues, o sonara que tengo varita mágica, o hago de los fondos concursables una varita mágica, pero es que no es una varita mágica, es un método de ejecución del recurso público en manos directas de la gente, que son los que tienen no solo la sensibilidad de los problemas, sino muchas veces las soluciones, y te voy a explicar por qué. Los que mejor trabajan los temas de discapacidad, honestamente, son las ONGs, las asociaciones de familiares que tienen hijos
o hermanos o parientes discapacitados. La mayoría está fundada por gente que tiene Exacto. algún familiar. ALAD, algún exacto, ALAD con chicos down, la de débiles visuales, etcétera, Casa etcétera. Primavera, La de todo. débiles La visuales, Casa etcétera, etcétera. Primavera, Exacto. todo. La de Alzheimer, etcétera. Es decir, es el familiar, por amor a su familiar, el que se mete. La de San Filipo, ahora tenemos un tema Claro. que es relativamente pequeño numéricamente hablando, pero Saludos, Tania. importantísimo, claro. Saludos. Entonces, resulta que solo el amor de tu hijo, el amor a tu familiar, es el que te lleva a entender un fenómeno médico y de discapacidad que tú no conocías y no comprendías. Entonces se convierten en los verdaderos expertos y en verdaderos motores de estos proyectos. Bueno, entonces a estas organizaciones evidentemente habrá fondos concursables para las temáticas específicas que ellos manejan, porque necesitamos no solo que sigan metiendo las manos para ayudar a la sociedad a resolver este problema, sino que por primera vez cuenten, bueno, no por primera vez, digamos, pero que cuenten con un apoyo más claro, más decidido por parte del gobierno municipal y un apoyo con mayor libertad, porque el problema es que sí reciben apoyos, pero o son apoyos con ciertos condicionamientos donde termina el gobierno decidiendo parte del proyecto, y eso es lo que no queremos, porque queremos detonar no solo la creatividad, sino la responsabilidad de la sociedad civil, ¿no? Y entonces, digamos, vamos a bajar más recursos con mayor libertad para estas organizaciones, porque lo hacen, además cuidan peso a peso mejor que cualquier gobierno, mejor que cualquier funcionario público. Yo te mentiría si te dijera, vamos a crear en el DIF un área de atención a los discapacitados, porque eso sí es demagogia. Además ya existe y es burocracia y luego no es tan eficiente. O numéricamente, o es decir, caen en un típico dilema, o numéricamente se atiende a poquitos o se atiende a muchos mal. Y entonces, no, vamos a apoyarle a quienes lo están haciendo y lo están haciendo bien, para que multipliquen además ese conocimiento y ese amor por sus familiares, haciéndolo llegar a más personas, porque además así lo hacen. Normalmente las organizaciones que atienden a discapacitados en esta ciudad son tan generosas que atienden a sus familiares, al tuyo y al demás enfrente, y al que se deje y al que se puede y al que nos alcance. Entonces, perdón, lo que tiene el gobierno municipal que hacer es reconocer ese gran trabajo, ese gran amor y respaldarlo con el recurso público que necesita. Muy bien, Ariel. Y seguramente se nos quedan muchas cosas todavía en el tintero, así como para unas 3 horitas platicar aquí con cafecito en Grillos, pero Ariel, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde nos podemos comunicar? ¿Dónde nos podemos sumar si hay gente que esté interesada en tu campaña? Y además te agradezco la pregunta porque es fundamental. Mientras los corruptos traen acarreados, traen, digamos, una estructura de trabajo que hace mucho ruido, pero que la gente no se apabulle con esto, porque los espectaculares no votan, ni todos los que les pagan por cargar banderas en las calles votan, ¿no? En cambio, nuestra gran fuerza está haciendo eso, la confianza, el que la gente conoce el proyecto, ve la seriedad del proyecto, ve la profundidad de transformación del proyecto y dice, pues vamos, porque además ahí hay amor, hay conocimiento y hay todo. Entonces, súmense y multipliquen su esperanza. Nos pueden seguir en voyconariel.mx, esa es nuestra página web, y ahí van a encontrar todas nuestras redes sociales, pero que prácticamente son iguales. Voy con Ariel en Twitter, voy con Ariel en Facebook, incluso voy con Ariel en YouTube, también estamos empezando a subir algunos videos, digamos, multipliquen lo que les parezca, lo que les guste, lo que les atraiga. Por último, para difundir el conocimiento de este proyecto, por último, por curiosidad, estamos convencidos que en un segundo momento rápidamente querrán ser parte de esta transformación de ciudadanos cambiando la historia de León. Vamos a ser los ciudadanos con estas pequeñas acciones los que van a poder multiplicar la esperanza. Ahora, sí le pido a la gente que no solamente se quede en, digamos, retuitear o republicar un Facebook, porque así no se hace ningún cambio histórico. Tenemos que llevar toda esa información exacto afuera. También los invitaremos por ahí a que nos ayuden a cuidar las casillas, a que difundan el mensaje más allá de quien, digamos, hay mucha gente que no tiene acceso a las redes sociales. Entonces hay que platicar con la gente, es un momento de hablar, es el momento del ciudadano, no es el momento de los corruptos. Los corruptos ocupan nuestra ausencia ciudadana. Nosotros estamos aquí cumpliendo nuestro papel histórico. Invitamos al resto de los ciudadanos a que cumplan el suyo,
dialogar, analizar las propuestas, discutir, reflexionar y jugársela por el que ellos consideren, que estamos seguros que este proyecto es el que los va a enamorar. Claro que sí, Ariel, muchísimas gracias, mucha suerte, a seguirle talachando porque esto está duro y con climas ahora muy raros y de extremos. Así Nos es. ha tocado esta época de 2 meses de campaña y bueno, recuerde que Ariel hace una propuesta, Movimiento Ciudadano le pide su voto para el 7 de junio y bueno, te Así es, agradecemos hay mucho, que votar Ariel. por el águila naranja, Ah, ok. el movimiento de los ciudadanos libres. Muy bien, te agradecemos mucho y bueno, estamos aquí en Grillo Restaurante, ya estamos terminando de desayunar, pero véngase también a la comida, está delicioso los menús con más de 10 ensaladas, también barra de postres, guisados, siempre hay carne, pollo, cerdo, res, sopas de arroz, sopas de pasta, caldito, delicioso, ya saben, entonces véngase a Grillo Restaurante, acá con nuestros amigos Bujaira. Y bueno, les agradecemos, nos vemos en la próxima. Aquí en Avenida Digital 3.0, su servidora Marta Acevedo. Hasta la próxima.